7. Para cuando Subaru removió los grilletes de sus piernas y salió de la caverna, habían pasado varias horas desde que Rem había muerto. Sus manos, libres de las esposas, habían robado una espada de cruz del cadáver de la figura más cercana. Usando eso, había liberado sus piernas tras un periodo de largas horas. Subaru rotó sus tobillos raspados. Cada paso le producía un dolor tan fuerte como para dejar su mente en blanco. Si lo ignoraba no era problema. Sus piernas eran más que suficiente para soportarlo mientras cargaba los restos de Rem. Clavó la espada de cruz rota en una pared. El impacto provocó que el mineral lagmite de la pared brillara, inundando la caverna con luz pálida. Subaru sintió como si sus ojos se estuvieran quemando. Teniendo a Rem en sus brazos, miró hacia su rostro, no lo había visto en la luz por casi un día. Las lágrimas cayeron suavemente de sus ojos. Subaru nunca sería capaz de olvidar el cruel estado de la chica en sus brazos. Vamos, Rem. Subaru confió en la luz mientras se abría camino por la oscura caverna, siguiendo el estrecho corredor hasta la entrada. Desde dentro del pasaje, la roca que bloqueaba la entrada era transparente. Subaru pasó a través de ella. Probablemente era algún tipo de truco mágico para obstruir la visión. Probablemente era más cercano a un holograma que a un espejismo. Subaru no tenía ni la determinación ni una razón convincente para seguir pensando en el asunto. Cuando Subaru salió de la caverna, no fue la luz creada por el mineral lagmite lo que lo recibió, sino el naranja de los rayos del sol. La luz filtrándose de la puesta del sol quemaba el mundo debajo. El sol estaba poniéndose pasado el horizonte del bosque y las colinas tras estaba dando su despedida antes de retirarse de su labor diaria y teñía el mundo del mismo color de sus flamas. Subaru, recibido por esa escena, estaba de pie con la pared de roca detrás y con árboles extraños por donde quiera que mirara. Un rápido vistazo por el área no reveló señas de una calle, una vereda, o algo siquiera parecido a un camino. Eso es lo que debió haber esperado. Un grupo infiltrado en un área, lógicamente se establecería lejos de asentamientos humanos. Pero caminaré, su destino era el mismo que antes, la mansión Roswell en los dominios Mathers. Subaru estaba seguro de que Rem se dirigía a la mansión con él cuando su mente era un laberinto borroso. Rebuscó en los recuerdos del paseo a Dragón que lo mecía mientras descansaba pacíficamente en el regazo de Rem. Pensar en Rem provocó que su corazón se contrajera dolorosamente. Quería agradecerle y disculparse. Cuando recordaba a Betelgeuse, su cuerpo crujía con ira, casi como si fuera a romperse. Rabia. Tristeza. Odio. Estos respaldaban a Subaru. Estos mantenían a Subaru vivo. Su camino era incierto, y no había nada que lo guiara. Incluso así, la mente de Subaru se rebelaba y sus pies caminaban al frente en búsqueda de un destino incierto. Quizá podría decirse que lo que le había pasado era un auténtico milagro. Sin la ayuda de nadie, sin nadie en quien confiar, Subaru llegó a su destino. El deseo de su mente marchita fue concedido, seguramente no podía ser llamado de otra manera. Ese era el primer milagro que el mundo le había otorgado a Subaru desde su llegada. Si en efecto había una deidad que gobernaba el destino, ese Dios finalmente le estaba sonriendo a Subaru. Y luego, Subaru se percató. Si había una deidad que gobernaba el destino, su manera de reír seguramente era la misma que la de Betelgeuse. La villa había sido violada exactamente de la misma manera infernal que había visto antes. Las casas habían sido consumidas por el fuego, los aldeanos estaban cubiertos de sangre. Los restos de aquellos que inútilmente se habían resistido al robo de sus vidas habían sido reunidos sin cuidado en el centro de la comunidad, apilados en una montaña de cadáveres. Miró a la derecha, miró a la izquierda. Solo había brasas extinguiéndose y el hedor de la muerte. No podía esperar algún sobreviviente. Revisando los cadáveres de los aldeanos, Subaru se dio cuenta de que este mundo mantenía una diferencia respecto al anterior. Petra, Mildo, Luca, Meina, Cain, Dain. La cruel visión de los cuerpos de los niños era parte de la montaña de cadáveres y el río de sangre. Con Rem aún en sus brazos, las rodillas de Subaru cedieron. Él cayó en el lugar, sujetando fuerte el frío cuerpo en sus brazos, y lloró. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? Sabiendo lo que pasaría, porque se quedó sin hacer nada. Hasta que volvió a caer en el juego y vio el humo levantándose en dirección a la villa, Subaru había apartado completamente su propio cerebro del infernal panorama que había desgarrado su mente. No, había apartado sus ojos. Se había envuelto a sí mismo en pena por la muerte de Rem y la había usado junto a su odio sin límites por Betelgeuse para negar sus recuerdos de ese infierno. Una vez más, Subaru Natsuki había escapado de la realidad por su propio egoísmo. El resultado fue la visión ante sus ojos. Los niños habían muerto ahí porque Rem, quien los habría protegido como la última vez, había sido incapaz de llegar a la villa.
Los adultos no fueron capaces de permitir escapar a los niños. La visión de sus propios niños siendo asesinados, como si fuera deporte, había sido grabada en sus ojos antes de que ellos, también, murieran con sufrimiento. Ni uno solo había sido perdonado. Subaru se había quedado quieto y no había interferido, y esta tragedia fue el resultado final, dejando solo desesperación y resentimiento a su paso. La despreciable realidad consumía el corazón de Subaru. Ahora lo entiendo. Lo entiendo todo. Betelgeuse, el hombre que había asesinado a los aldeanos, los niños, y a Rem, el hombre loco, había cometido esos actos imperdonables no una vez, sino 2 veces. Su plan estaba escrito en roca. Sabía lo que tenía que hacer. Betelgeuse, tenía que matar a Betelgeuse. Asesinarlo, matarlo, seguir matándolo hasta que la última de las células de su cuerpo se extinguiera, borrar todo su ser de ese mundo. Nada menor a eso podría siquiera comenzar a pagar por esas muertes. Sus pensamientos estaban teñidos por odio puro. Su campo de visión se tornó rojo carmesí. Sabía que la sangre restante después de lo que había perdido se había ido mayoritariamente a la cabeza, incluso estaba saliendo de su nariz. Bruscamente limpió el sangrado de su nariz, reafirmó su agarre sobre Rem para que no resultara manchada, y se puso de pie. Sus rodillas temblaban y sus tobillos titubeaban, él sí podía estar de pie, por no hablar de caminar, era una pregunta abierta. Matar, 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 te mataré. Pero si pudiera caminar, si pudiera avanzar, entonces seguramente podría arrancarle la garganta al hombre con los dientes. Arrastrado por su mente con sed de sangre intensificada, Subaru se dirigió hacia la mansión. Había visto el infierno en la villa. Seguía la mansión. ¿Qué era lo que lo esperaba allí? Justo antes de su muerte, justo antes de que comenzara las cosas de nuevo, algo había pasado, pero sus recuerdos estaban rotos, borrosos. Pensaba que había llegado a la mansión y había visto algo que malogró decisivamente su psique. Desesperadamente encendió las neuronas en su cabeza para tratar de recordar qué fue. Había encontrado a Rem muerta, y, esta vez, esa experiencia ya había seguido su curso. Espontáneamente, una risa escapó de él. En verdad, de verdad, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no es así? Solo el orden había sido alterado. Nada había cambiado en términos de lo ocurrido. ¿Alguna vez había desperdiciado su tiempo revivido tan holgazanamente como había hecho entonces? Antes, no importaba qué hubiera pasado, Subaru ganaba algo a través de la muerte. Pero, atrapado en su propia jaula, no había sido capaz de salvar nada. Ahora que había encontrado el mismo infierno una vez más, ¿había algo que pudiera aprender de ello? Habiendo gastado su regreso por la muerte, ¿tenía algún valor en absoluto? En algún punto, había comenzado a perder de vista el objetivo de su sed de sangre. Betelgeuse. Ese nombre era todo lo que mantenía a Subaru en marcha. Eso era algo bueno. Él era quien Subaru quería matar, ¿no? Así que mátalo de una vez. Después de que él fuera asesinado, podrían morir por todo lo que le importaba. ¿Quiénes son, de todos modos? Solo mátalos también, entonces, sí, mejor si todos mueren. Cuando esa interferencia comenzó a invadir los pensamientos de Subaru, su mente alternó entre encendida y apagada, una y otra vez. Subaru miró al frente con los ojos ensangrentados mientras volvía a saltar la valla entre la cordura y la locura. Habiendo decidido ya dirigirse a la mansión, venga lo que venga, escogió posponer el encargarse del problema inmediato, como siempre hacía. Entonces, en el instante en que llegó al punto más alto de la colina, Subaru atestiguó la destrucción de la mansión Roswell. Un feroz sonido erupcionó, y se levantó humo por todos lados. El tejado colapsó, la terraza cayó en pedazos. Todas a la vez, las ventanas de cristal se rompieron. Y cayeron en fragmentos brillantes, las blancas paredes agrietadas lloraron como doncellas mientras se caían. Cuando llegó, Subaru miró estupefacto desde la puerta frontal ante la abrumadora devastación. La mansión había perdido su forma en un instante, como si alguien la hubiera demolido con explosivos. La construcción familiar había perdido toda integridad, su jardín meticulosamente arreglado había sido enterrado en escombros, y la ruina que una vez había sido la mansión se caía a pedazos. QQD, rebuscó entre sus memorias. Pero no tenía un recuerdo de esta experiencia. Había pasado algo que no recordaba. Oh, quizá la conmoción por haber estado al límite de la muerte era tan vívida que se había olvidado de la destrucción a su alrededor mientras moría. Habiendo perdido su rumbo, las carcajadas de un hombre flaco surgieron en un rincón de su mente temblorosa. Si la matanza de la aldea había sido acción del hombre loco, seguramente había dirigido sus viles acciones hacia la mansión también. Si ese era el caso, esta destrucción fue obra de Betelgeuse. ¿Qué diablos está haciendo?
Frente a un espectáculo más allá de su entendimiento, Subaru continuó cargando a Ren mientras exhalaba aliento blanco. Estando desanimado, anhelaba una sensación más fuerte en sus manos, pero era frío lo que fluía por sus manos y se convertía en tristeza en su pecho. Su cuerpo se estremeció, tosió por el frío dolor en sus pulmones. Demasiado tarde, Subaru se dio cuenta finalmente de que su propia respiración agitada se miraba como nubes blancas. En el momento en que se percató de ello, el dolor envolvió su cuerpo apuñalando su piel. Sus exhalaciones eran blancas, y el aire que inhalaba estaba congelando sus órganos internos, como si estuviera respirando una ráfaga de nieve. Sentía como si su cuerpo estuviera muriendo de adentro hacia afuera. Los instintos de Subaru le gritaron que su vida estaba en riesgo. No sé qué está pasando. Su cuerpo entero fue despojado de su calor, se volvió difícil incluso mantenerse de pie, y así él cedió, se arrodilló en el lugar inclinándose al frente antes de golpear contra el suelo y caer de costado, sujetando a Ren todavía. Ese fue su acto final de resistencia. Su cuerpo derribado se congeló hasta el núcleo, siendo incapaces sus extremidades de siquiera temblar. Incapaz de transmitir sus pensamientos a sus miembros, Subaru supo que su mente había sido arrancada de su cuerpo. Subaru ya lo había experimentado varias veces, pero nunca se había acostumbrado al sentimiento de la desoladora impotencia. Su sistema nervioso enviaba comandos a todo su cuerpo para resistir el final inminente siquiera un poco, los enviaba a algún lugar, cualquiera que pudiera moverse. Detrás de su párpado derecho que estaba cerrado, su ojo era apenas funcional. Con todo su espíritu, Subaru movió su párpado, usando su ojo que escasamente funcionaba para mirar en cierto ángulo, en dirección a la mansión. Una vez alcanzara esa posición, probablemente no se volvería a mover. Antes de que su vista se desvaneciera, él vio algo. Vio a una bestia de pie sobre las ruinas de la mansión colapsada. Era una bestia sacra, con pelaje gris en todo su cuerpo y ojos dorados brillantes. La visión de eso parado en cuatro patas moviendo calmadamente su cola, era de lo más misteriosa. Más que nada, la bestia era enorme, rivalizando con la mansión misma. Observando el panorama desde la lejanía, Subaru entendió que había causado el colapso de la mansión, la repentina aparición de esa bestia en el interior. Por supuesto que la construcción no soportaría la presión de algo de esa magnitud emergiendo desde adentro. La bestia gris hizo un movimiento, analizando el área con sus ojos. Su cara era lo más parecido a un gran predador felino. Unos filosos colmillos salían de su boca, el gigante exhalaba aliento como tormentas de nieve blanca, y transformó el mundo en un infierno helado con el polvo blanco que congeló todo lo viviente. ¿Qué fue eso? Mientras pensaba en ello, su campo de visión se tornó blanco. Entonces se dio cuenta de que había dejado de respirar. En algún punto, había dejado de sentir el amargo frío. Calor era lo que podía sentir. Ese calor tentó a Subaru a entregarse por completo a él, a olvidar el odio abrasador, a olvidar la tristeza que fue suficiente para desgarrar su alma, a olvidarlos todos y cada uno. Olvida, olvida. Permite a tu mente vagar al olvido y entrar al calor congelado. Justo antes de que cayera dormido, sintió como si escuchara la voz de alguien. Duerme, junto a mi hija, fue una voz lenta y feroz. Aún así, de alguna manera sonaba desolada y triste. No lo entendía. No dentro de esa serenidad sin sentido. Subaru Natsuki se fundió. Se fundió, se derritió, se fundió y luego desapareció. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.